y a todas, esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días a todas y todos que se encuentran en este momento, en este instante, 12:02. Estamos comenzando El Popular en Radio, como todos los viernes. Aquí tengo a mi derecha Juan Landaco y a mi izquierda Paola Beltrán. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, buen mediodía para todos y todas. Hoy te gané, Landaco, hablé yo primero. 12:01 me están. Bueno, acá es 2 minutos. Buen viernes para todos, viernes 6, y tenemos el Popular, el número 586, haciendo un resumen del acto del 1 de mayo. Y bueno, sí, y varias novedades más, así que... Varias noticias, pero la mejor, ¿cuál es? Que mañana... No, exacto. En el correr de esta semana, todas las audiciones de radio, o la mayoría de las audiciones de radio, han cumplido un año. Hemos arrancado hace un año atrás con la primera audición el 3 de mayo, y mañana esta audición estaría cumpliendo un añito al aire. En CX40 Radio. En CX40, porque convengamos que sí, que en otra radio ya... Por eso decimos siempre el clásico Popular en Radio. ¿Por qué lo decimos? Y sí, porque nosotros hace muchos años que estamos emitiendo lo que es el Popular en Radio. Como también sacando el Popular en papel, que es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor, a mi criterio, sí. Lo mejor. Sí, la verdad. Bueno, que sí. Muy bien, y el Popular está cargadito. Me encanta esta foto de portada del Popular. Un río de pueblo ahí expresado. Qué lindo eso estratégico de que hayan puesto justamente el escenario en esa perspectiva que se puede ver allá a lo lejos, el Palacio Legislativo. ¿Cómo viste tú, Paola, el 1 de mayo? Bueno, en primer lugar, multitudinario. Me parece que eso es importante destacarlo. Y después me pareció también que hubo como también una forma organizada de llegar al acto interesante que tiene que ver con este proceso organizativo popular que tuvimos a través de la campaña de las firmas y del sí, y la construcción de estas intersociales y el trabajo unificado de las bases, de los sindicatos, de los colectivos y de las organizaciones sociales. Por ejemplo, desde el municipio que es de donde yo vine, salieron ómnibus de los barrios que después se juntaron con las caravanas. Entiendo que eso pasó también en el resto de Montevideo. Si bien había 3 puntos para salir, sí, para llegar a esos puntos de plazas se montó toda una lógica de articulación territorial que me parece que es un poco el sentido en el que se viene trabajando y que se reflejó con claridad en este acto del 1 de mayo. También vi varias banderas del Frente Amplio, por ejemplo, una cosa que se comentaba, que en general había desaparecido en su momento las banderas del Frente Amplio del acto del PIT-CNT, sí. Y me parece que tiene que ver también con esto, ¿no? Con este trabajo en conjunto del movimiento en el territorio, a través de las intersociales, que también habilita que uno pueda llevar su bandera como parte también de constructora de esta lucha común del movimiento popular, ¿no? Sí, entonces... sí, también estaban las banderas de la hoz y el martillo divinas y rojas. Sí. Comentarles también que no solo en Montevideo, sino que también vino gente de todos los departamentos, y claro, también en los propios departamentos se conformaron 1 de mayo. Creo que hay como una tendencia, ¿no?, a que cada departamento ahora está como organizándose a través de las organizaciones sociales, bueno, todos los colectivos en sus propios departamentos, y eso se ve reflejado también en el interior, si uno va como un poquito más la mirada hacia el interior. ¿No? ¿Y ustedes qué opinan entonces? Que el titular del semanario Popular puede hacer el resumen de lo que ustedes están diciendo.
Y bueno, es el inicio, ¿no? O sea, el pueblo en ofensiva. En ofensiva, claro, y sí. claro. Es el primer gran acto de masa que hace el movimiento popular. Evidentemente no es lo mismo si vos tenés un Libertador hasta que te queda chica, dijera el Chiflé Molina. Sí. Creo que no hay ninguna otra organización social que pueda convocar también. Me parece que eso demuestra una fuerza importante del movimiento sindical. Y hay propuestas, ¿no? De eso vamos a estar conversando más tarde. Hay gente porque hay una discusión, ¿no? De algunos compañeros y compañeras, gente en general, que entiende que deberíamos estar que la ofensiva es salir a la calle con el bombo, quemar todo, hacer paro, ¿no? O sea, que está bien, es una táctica de lucha. Lo vemos mucho en Argentina, por ejemplo, que por ahí tiene más dificultades en tomar resoluciones unitarias porque tiene varias organizaciones sociales territoriales. No hay una sola central única que también es... Exacto. Entonces a veces genera como un poco de ansiedad porque pareciera que estamos quietos y es raro decir eso cuando venimos de un año de intensa campaña y de una lucha enorme, y ahora estamos planteando un 1 de mayo con este nivel de fortaleza, encarando una negociación colectiva que viene para adelante y con propuestas muy concretas que son bastante abarcativas, ¿no? Sí, totalmente. Yo comparto eso, pero también se refleja, me parece, y nos diferencia la madurez de las organizaciones sociales, la madurez del movimiento sindical, también de las fuerzas políticas opositoras a la política de este gobierno, justamente no prender fuego a la pradera, digamos. Claro. Porque, a ver, en definitiva, a veces los objetivos también es ir avanzando y conquistando, y creo que ese justamente es el camino, pero también con seriedad, porque no es rompan todo, ¿no? Sí, acá aprendemos todo. Exacto, y cuál es la salida después o el día después. Entonces creo que también la madurez de todas estas organizaciones sociales, que se expresó en el 1 de mayo con el tema, una de las organizaciones mayores, que es la Central Única, que también nos tenemos que enorgullecer. Exactamente. Se me trancó. Y eso que no tomaste mate de Majo todavía. Sí, no, pero vamos a aprovechar porque nos critica. Pero la verdad que ustedes me convidaron con yerba. Es eso. Tiene efectos. Pues, pero digo, tiene que ver con eso, ¿no? Creo que así, que tiene que ver también con las propuestas del propio movimiento sindical que hace al gobierno. Pero también desde el otro lado del gobierno, que más adelante capaz que lo iremos conversando, que es la ofensiva del propio gobierno, ¿no? La verdad, la ofensiva del propio gobierno, y entre de una cosa a la otra, más los reclamos, muy buen 1 de mayo, muy buena concurrencia, muy importante la organización, digo, sin lugar a duda, pero también como el gobierno solapadamente sigue arremetiendo con su plan inamovible, que tiene que ver, exactamente, digo, a ver, hubo un anuncio de 1.500 despidos prácticamente en Montecón. Que 150, ¿no era? 150. Y los que quedan, 150 trabajadores. 150 trabajadores que representan posiblemente a 150 familias, toda esa repercusión. Y bueno, y los aumentos también del combustible, el tema de la pelea que se está dando permanentemente con los consejos de salario, los conflictos que hay en tema de la carne, los conflictos con el tema lechero, que siempre apunta a que la solución la tienen los trabajadores siempre y cuando no reclamen por mejoras salariales, por mejoras condiciones. Si vos no reclamás nada de eso, está todo, parecería que todo bárbaro, ¿no? Va todo bien. Ahora, cuando los trabajadores reclaman condiciones laborales, mejorar las condiciones laborales, no perder salario, aumenta todo. A ver, todos nosotros que hacemos mandados, nosotros y nosotras que hacemos mandados, todos los días, nos sorprende que los precios todos los días cambian. Sí. Pero yo sigo cobrando lo mismo y cada vez me alcanza menos. Entonces, es una barbaridad. Sí. Y no hay respuesta del gobierno, no hay respuesta. Yo creo que hay una tomadura de pelo permanentemente desde el gobierno y permanentemente salen con cosas, ¿no? Yo termino con esto, ayer miraba de rebote al ministro Heber, también apuntalando y pegándole a la Comisión de Derechos Humanos. Una vez más, y no se hace cargo de las situaciones. Se enfrentan bandas, muere gente, nadie habla de los pedazos de seres humanos que encontraron descuartizados. Tremendo. ¿Quién se hace?
Si récord de muertes en la también en el laburo, ¿no? Como pero pasó todo con un es trabajador del Zunca. Bueno, pero eso es está bien, eso es un tema laboral que también hay que investigarlo, que el sindicato se está tomando cargo. Pero de los asaltos, de las muertes, de los asesinatos, ahora parece un ajuste de cuentas y no pasa nada. Se están matando entre ellos. ¿Por qué? Porque están la droga es por territorio. Ahora, ¿qué pasaba en el gobierno del Frente Amplio con el ministro también del Interior cuando pasaban estos hechos? ¿Renunciar? ¿Y este fenómeno qué tiene que pasar? Y sí, bueno, es lo que tiene ser de derecha y tener el blindaje de intereses económicos enormes y medios de comunicación hegemónicos, que ser un gobierno de izquierda, progresista, como cada quien le guste más llamarle, y sabiendo que tenés esos grandes intereses en contra y que te van a estar limando todo el tiempo. O sea, sabemos siempre que nosotros cuando somos gobierno no vamos a gobernar con tranquilidad, sino que vamos a gobernar no con palos en la rueda, con misiles gigantescos en la rueda. Sí, que no se entiende por qué no se reacciona ante esto, ¿no? Y está pasando. Es la expresión de la lucha de clases a nivel de los gobiernos, ¿no? Tenemos muchos sindicatos de rama también que se están manifestando, porque creo que una de las cosas fundamentales en lo que son los trabajadores es los consejos de salario, la negociación colectiva, cosa que parece que está dormida ahí en el freezer, no sé qué. Agitemos, por eso es que hay tantos trabajadores movilizándose, pero de forma organizada, y eso hay que decirlo y hay que inclusive felicitar a los compañeros y las compañeras que están en la lucha permanente por mejora salarial y también por el tema de los puestos de trabajo. Sí, totalmente. Rebaja salarial, menos puestos de trabajo, y después pasa como lo de la educación, ¿no? Que justamente después se hará el resumen. Obviamente ellos no pueden aguantar ningún, miramos, desde el presidente para abajo, las campañas electorales, exactamente todo eso, en qué situación se encuentran ellos. Chicas, tenemos, si les parece, el editorial. Tomamos. Anotame ahí, Andaco, así después lo digo. ¿Qué querés que te anote? Estamos acá intercambiando lapicera, cuadernito. Muy bien. El celular. Vamos a pasar, después de leer el editorial, vamos a pasar el número del celular del Popular para que la gente se exprese, nos mande mensajitos y opine. No se acuerda la taco. Es 092 1958 55. 1958-55, 092-1958-55, nos pueden escribir ahí. También en las redes, en elpopular.ui, por si usted quiere tener acceso al portal del Popular, y también tenemos el Popular. Se puede suscribir, ¿no? Se puede suscribir, sí, que nunca lo decimos. Cada Son 25 tenemos una cuenta pesos. bancaria que también recibimos colaboración. Número de cuenta. Y si se quieren suscribir al Popular, mandan un mensajito al 092. Ahí va, 1958-55. Y ahí conversamos con ustedes y articulamos para ver cómo podemos hacerle llegar el Popular, que tiene un costo de 25 pesos, se suscriben un mes entero, no es mucho y tiene una información preciosa. Con muy de buenas calidad, entrevistas de calidad, sí. Y con otra agenda, ¿no? Para salir un poquito, para complementar un poquito la agenda hegemónica. Bueno, vamos con el título del editorial hoy se titula El pueblo a la ofensiva. El 1 de mayo es una fecha trascendental para la humanidad toda. En nuestro país, siempre, muy particularmente después de concretada la unidad sindical, es un momento central desde donde se plantean las perspectivas de las y los trabajadores, de una clase para toda la sociedad. El 1 de mayo marca un punto de inflexión en la situación política nacional y fortalece la perspectiva popular toda. Esto es así tanto por la relevancia histórica de la fecha como por el peso que en nuestro país tiene el movimiento sindical, en lo que mucho influye su unidad. Este año no fue la excepción. El 1 de mayo mostró a la clase obrera organizada y con ella por su influencia y capacidad de convocatoria. A todo el movimiento popular en ofensiva, con propuestas, perspectiva y una formidable capacidad de organización y movilización. Esto no es así en todo el mundo, porque el pasado es muy importante, pero no garantiza el presente ni su proyección en el futuro. Esto depende de la organización y la capacidad de iniciativa que se tenga en el presente.
Una fecha con historia. Es necesario decir algunas cosas sobre la fecha y su importancia histórica. El 1 de mayo es una fecha central de la historia universal. Se conmemora la lucha de las y los trabajadores por sus derechos, en especial referencia a los sucesos de mayo de 1886 en Estados Unidos, cuando en el medio de una huelga en reclamo de la jornada laboral de 8 horas, una provocación patronal y policial desató la represión. 8 obreros, militantes sindicales y anarquistas fueron condenados en un juicio vergonzoso, varios de ellos condenados a la horca y luego ejecutados. Es el día en que las y los trabajadores de todo el mundo homenajean a los mártires de Chicago, cuyos nombres es no olvidar y no permitir que se olviden. George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab, Albert Parson, Oscar Neebe y August Pies. 4 años después, en 1890, el Movimiento Obrero Internacional convocó a una huelga mundial el 1 de mayo para reivindicar su memoria y continuar su lucha. Por las condiciones de represión y persecución, se pudo realizar solamente en 12 países. Uno de ellos fue Uruguay, donde el 1 de mayo se conmemora ininterrumpidamente, en democracia o dictadura, enfrentando la represión o en condiciones de mayor libertad, cualquiera sea el signo político del gobierno, desde hace 132 años. El 1 de mayo es la primera fecha universal no religiosa de la historia de la humanidad, conquistada con lucha y coraje colectivo por millones. Expresa las reivindicaciones de la clase trabajadora y también de todas y todos los oprimidos del mundo. El 1 de mayo es una fecha que inscribe nuestras luchas en la de todas las clases trabajadoras y los pueblos por un mundo mejor, más libre y más igual, sin explotación contra todas las opresiones. Es parte de la mejor historia de la humanidad, del protagonismo democrático de las y los excluidos. Es un día de lucha y de libertad. El reclamo de las 8 horas sigue siendo, casi un siglo y medio después, un reclamo vigente. El capitalismo en crisis concentra la riqueza, provoca los niveles de desigualdad más grandes de la historia y para ello aumenta los niveles de explotación. Cientos de millones de seres humanos están condenados al hambre. 260 millones más lo estarán este año. Según denunciaron la Oxfam y la FAO, y otras tantas, son obligados a jornadas extenuantes por salarios de miseria. Las patronales, sus representantes políticos e intelectuales orgánicos, reivindican esto y lo esconden tras el eufemismo de flexibilidad laboral, cuando en realidad siguen un siglo y medio después en lo mismo. Maximizar las ganancias del capital y apropiarse para su único beneficio de los avances científicos y tecnológicos. Un gran 1 de mayo. En Uruguay tuvimos un gran 1 de mayo. El PIT-CNT organizó 35 actos en los 19 departamentos del país. La dimensión nacional de la conmemoración se sigue consolidando año a año. El acto central en Montevideo fue de decenas de miles. La multitud se extendió por las anchas cuadras de Avenida Libertador desde Valparaíso hacia el Palacio Legislativo. No era fácil lograr esto después de 2 años sin hacer actos por la pandemia, de no haber llegado a los votos para anular los 135 artículos de la LUC en el referéndum. El acto expresa el nivel de acumulación alcanzado con todas las luchas de estos 2 años largos. Reafirma la representatividad del PIT-CNT. Viene procedido por las luchas en los consejos de salarios, los conflictos en defensa de los derechos cuestionados, las victorias de las listas sindicales en las elecciones del BPS, con más de 400.000 votos, en las del CODICEN y el Consejo de Formación en Educación, y también por el papel central del PIT-CNT y los sindicatos para lograr las 800.000 firmas y el más de 1 millón de votos por el sí en el referéndum. Además, el movimiento sindical no estuvo solo. En el acto participaron la FEU y el movimiento estudiantil, FUCBAM, ONAJPU, la Intersocial Feminista, organizaciones barriales, las ollas populares, CRISOL. En el acto, como ya es tradición, madres y familiares de detenidos desaparecidos convocó al 20 de mayo y la Marcha del Silencio. Hubo un hecho que merece ser destacado.
porque muestra la profundidad de la fecha y el compromiso con las mismas del sector muy importante de la cultura, lo que tanto le molesta a la derecha y a sus voceras y voceros más cavernarios. Integrantes de la Orquesta Sinfónica, el coro y el cuerpo de baile del Sodre, en tanto trabajadores afiliados y sus sindicatos, AFUSODRE, interpretaron El pueblo unido jamás será vencido, el himno nacional y la internacional. Fue realmente conmovedor. El PIT-CNT denunció que la crisis social permanece, que aumenta la pobreza, caen los salarios y las jubilaciones y aumenta la riqueza de los Maya Oro, tan caros al presidente de la República. La central sindical propuso 10 medidas urgentes para enfrentar la crisis social. 1. Subir las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. 2. Aumento del salario mínimo nacional. 3. Prórroga de los jornales solidarios. 4. Aumento de la inversión pública. 5. Plan de vivienda con más inversión que a la vez resuelva un problema social y genere empleo. 6. Plan de compras públicas para el armado de proveedores nacionales que generan trabajo para las y los uruguayos. 7. Recuperación del salario real. 8. Diálogo social tripartito por un plan de creación de puestos de trabajo. 9. Diálogo social con todos los involucrados sobre la seguridad social. 10. Medidas tributarias para el financiamiento de las anteriores medidas. Incremento del 10% del impuesto al patrimonio, exceptuando a las empresas con rentabilidad negativa. Aumento del 10% del IRAE a las empresas con ganancias extraordinarias. Impuesto a las empresas agroexportadoras que hayan tenido más del 20% de incremento del precio de sus productos y un 2% de impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior. El miércoles, una delegación del Secretariado Ejecutivo de la Central Obrera entregó las propuestas en Presidencia de la República. Ahora se espera la respuesta del Gobierno. En rigor, en el acto hubo más reclamos y propuesta. Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT y dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, tras denunciar la situación de deterioro presupuestal y de gestión que vive la enseñanza pública, reiteró la necesidad de un diálogo social ya planteado por los sindicatos de la enseñanza y el PIT-CNT. Pero, además, el PIT-CNT propuso, para la perspectiva más larga, la convocatoria a Tercer Congreso del Pueblo para construir el programa para un Uruguay mejor, entre todas y todos, desde abajo, en las calles, mano a mano, en unidad. Por eso decimos el pueblo en ofensiva. El 1 de mayo mostró un movimiento sindical fuerte, movilizado, rodeado de pueblo, convocando al pueblo, con iniciativa y capacidad de propuesta. Por todo eso, es justo decir que protagonizamos un 1 de mayo. Bien, esta era la editorial del Popular del día de hoy, en referencia a lo que veníamos conversando, ¿no? Sí, exactamente. 1 de mayo. Sí. Muy explicativa porque allí tiene los puntos que justamente vamos a estar tratando hoy con nuestro invitado del día, que son las propuestas que el PIT-CNT entrega ahí a la presidencia, más específicamente al presidente de la República. Bien, de todas formas, también respecto a eso, sin cambiar el eje, hay una resolución que las invito a que la puedan leer, una resolución, declaración del Ejecutivo del partido, importante, sobre el hecho concreto que está en la opinión pública y en la prensa, que involucra al diputado Gerardo Núñez. Sí, por allí dice la declaración en relación con los hechos de público conocimiento que involucran al compañero Gerardo Núñez. El Partido Comunista declara: 1. Respalda a todos sus términos los dispositivos previstos en la Ley número 19.580, Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género, que garantiza un correcto tratamiento de las denuncias y protegen el proceso de tránsito de las mismas durante su consideración en la órbita judicial. 2. Reconoce la importancia del recurso a dicho mecanismo formal de recepción, tratamiento y resolución de denuncias de casos de violencia basada en género, así como la necesidad de dar señales que colaboren en la confianza de las mujeres para hacer uso del mismo. 3. Recuerda que
Una vez conocidas las declaraciones anónimas en redes sociales, resolvió el distanciamiento del compañero involucrado de los espacios de representación pública, así como la disposición a recepcionar cualquier denuncia realizada con los hechos difundidos. Conocido a fines de la semana pasada la existencia de una denuncia de violencia basada en género hecha en sede judicial, así como la disposición de las medidas cautelares previstas en la normativa vigente, el Comité Ejecutivo Nacional acompaña la presentación del compañero al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y dispone, adicionalmente, su pase a la Comisión del Control del Partido. A su vez, en acuerdo, se resuelve la licencia de todas las responsabilidades políticas y representación parlamentaria. 5. Habiendo tomado conocimiento de lo trascendido respecto a una posible desestimación a la presentación de una denuncia en la órbita partidaria, el Partido Comunista del Uruguay manifiesta la inexistencia de una resolución al respecto por parte de ninguno de los organismos de dirección y resuelve la realización de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Comité Ejecutivo Nacional. Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos ahí. Ahora sí, vamos volviendo a lo habitual. Ya tenemos el compañero invitado y eso, pero hay algunas otras titulares que tienen que ver con el semanario. Sí, acá además de una extendida nota en relación al 1 de mayo, también se acerca el 20 de mayo, hay una nota que dice 197 verdades que nos siguen faltando. Sí, disculpa Paola, sí. Pero también una flor roja para Iván Altezor, que falleció este domingo, murió en México. Iván Altezor, comunista, revolucionario e internacionalista en Nicaragua, donde cayó luchando contra, perdón, porque estoy leyendo de costado, luchando contra la tiranía de Somoza, su hermano Héctor, el meme que peleaba junto a él. Muy bien. También tenemos el tema de los cabildos que se vienen desarrollando en todo Montevideo, donde están gobernando los blancos, son un poquito menos participativos y democráticos, por ejemplo en el municipio por decir algunos. Sí, ahí las y los frenteamplistas están luchando para ver si pueden. Es el sábado 7 de mayo en el CEDEL de Carrasco a las 11 horas, el del municipio por ejemplo. Sí. Y es importante que haya una buena presencia de compañeros y compañeras frenteamplistas allí. Y después está el de municipio municipio B, municipio Che, le digo yo, que es CH. El municipio G y el municipio A, el resto ya tuvieron sus cabildos, que es una apuesta común. Bueno, siguiendo con el Che, 204 años del nacimiento de Karl Marx, el gran subversivo y su vigencia. Vamos arriba. Hay una adición... Denuncian plan para asesinar a denuncian plan para asesinar a Petro, candidato de izquierda en Colombia. Estoy leyendo los titulares. Lo de Colombia viene complicadito. La libertad de expresión, la violencia y el relato de los grandes medios de comunicación por allí. Siempre viene. Lo de Colombia siempre fue complicado. Pero ahora hay una situación en particular, me parece, ¿no? Y bueno, con el tema. Creo que por primera vez también la izquierda, por llamarla de alguna manera, o los progresistas tienen posibilidad de llegar al gobierno. Como en Perú, que todos los días lo quieren bajar. Después tenemos aquí Lo que pasa que también, perdona María, también digo porque creo que también ahí amerita en algún momento entrar con profundidad de los hechos, porque a veces volamos en los titulares, pero son hechos muy complicados, ¿no? Porque también acá juega, nadie sabe nada, pero acá juega muy fuerte el imperialismo, ¿no? Cuando las expresiones populares pueden abrirse caminos sobre temas democráticos, medidas democráticas, ahí después parecería que no sirve. A la prueba está, le están haciendo la vida imposible justamente al compañero de Perú. En definitiva, también, por errores propios de él también, o de su gobierno, su gabinete, pero también porque hay una ofensiva permanente. Entonces, no nos tenemos que olvidar que el imperialismo permanentemente tiene su garra en toda Latinoamérica, sin lugar a duda. Eso no tenemos que dejar de pensar desde el punto de vista, porque eso es permanente. Entonces no nos podemos descuidar, ni en Latinoamérica, pero también acá permanentemente. Y algo sorpresivo, pero
que a mí me llena sumamente de alegría, sorpresivo no, que me llena de alegría es que en este año están las elecciones en Brasil y el candidato, obviamente conductor y que va a favorecer obviamente al desarrollo no solo del pueblo de Brasil, sino también a Latinoamérica, es un papel importante que debe jugar Brasil, el compañero Lula, ¿no? Sí, claramente todos latinoamericanos con una perspectiva transformadora de la realidad, estamos expectantes de lo que va a pasar en Brasil, y además Lula en sí mismo tiene una capacidad de liderazgo, ya está tirando propuestas de hacer una moneda única, él enseguida su cabeza enseguida proyecta a Brasil, pero asumiendo la responsabilidad de ser presidente de Brasil y el impacto que tiene en la política sin lugar regional. a dudas, sin olvidarnos también de todas las acusaciones que tuvo Lula, también del derrocamiento de Dilma, cómo se dio todo ese proceso, cómo se dio la campaña del presidente actual, cómo ganó todo ese gobierno, más allá de la excusa de la pandemia, ¿no? Porque hoy la pandemia sirve para tapar una cantidad de hechos corruptos y una cantidad de cuestiones en Brasil y en varios lugares más que también acá la usan, ¿no? Sí. Pero antes de irnos al corte, hay que anunciar que este viernes 6 a las 18:30 la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hablará junto a su gabinete en el Club Estocolmo. Esta actividad es pública, es abierta, también se podrá ver en vivo en TV Ciudad y por las redes de la intendencia. Se va a anunciar el plan B. A partir del no del BID, del préstamo del BID de la derecha, bueno, se va a anunciar el plan B, hay que estar atentos y atentas. No nos moverán, nos vamos a la pausa. Vamos al corte. Continuamos aquí en el Popular en Radio. Para los que recién retoman, Paola va a pasar el número de teléfono para que nos manden mensajito y ya vamos a estar presentando a nuestro invitado de hoy. Mensajitos y suscripciones al Popular. 092-1958-55. 092-1958-55. Perfecto. Muy bien, y ahora sí presentamos que tenemos al presidente de FENAPES, José Olivera. Ya ha estado en otras oportunidades aquí en la Radio Fénix, en alguno de nuestros programas que están cumpliendo. José Olivera, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gusto como siempre estar por acá. ¿Sabés que estamos cumpliendo un añito? Un añito, sí, algo recordaba algo porque tuve la suerte de que me invitaran en los primeros programas el año pasado, y bueno, un gusto como siempre, reitero, estar acá. Hay que aclarar que el compañero Olivera hoy, si bien es dirigente de FENAPES, viene en representación del PIT-CNT. Secretariado también, nos integramos a partir del último congreso de nuestra central, secretariado, bueno, cumpliendo distintas funciones. Tuvimos el honor, digo yo siempre, de representar a nuestra central en todo el proceso de que fue la campaña de recolección de firmas y el referéndum. Sí. Un altísimo honor para nosotros en lo personal, que además fue una experiencia maravillosa, y bueno, dando una mano entonces en ese secretariado que está conduciendo un proceso muy interesante en esta realidad que nos toca vivir, ¿no? Sí, justamente en esta oportunidad fue convocado para hablar sobre el acto del 1 de mayo y las medidas que fueron presentadas al gobierno. Sí, nosotros titulamos en el Popular El pueblo a la ofensiva, por obviamente después, de hecho, el 1 de mayo. La idea era ir conversando con ustedes exactamente qué primer balance o perspectiva tienen sobre el acto concreto. Obviamente que después podemos entrar en los detalles de los discursos, que en lo particular estuvieron muy buenos, pero independientemente de eso, la perspectiva del acto, sí, lo que ustedes esperaban, de alguna forma u otra, se fue cumpliendo. Sí, yo creo que la primera cuestión que tenemos que poner a la mesa es un gran 1 de mayo a nivel nacional. Más allá de lo espectacular que nos congratulamos de lo que se vio en Montevideo, a mí en lo personal me tocó estar en 2 actos en el interior, en Rivera y en Tacuarembó, y llevarnos una grata sorpresa de lo que fueron esas 2 manifestaciones, donde creo que venimos de lejos y vamos para lejos. Y creo que en este país hay cosas que hay que empezar a dejar fuera de discusión. Nadie puede seguir cuestionando la representatividad del movimiento sindical uruguayo, su capacidad de interlocución con actores de la sociedad, particularmente en el campo popular, porque en este 1 de mayo, además, volvimos a reeditar lo que habíamos visto en los últimos 2 1 de mayo en el marco de la pandemia, un movimiento sindical acompañado y rodeado de pueblo. Allí estaba la FUCBAN, allí estaba la FEU, allí estaban los grupos feministas, allí estaba el movimiento cooperativo de sus más diversas orígenes. Y esto creo que es un valor en sí mismo que habla muy bien del papel que está jugando
y ha venido jugando y va a seguir jugando sin lugar a dudas el movimiento sindical. Con un discurso que se instaló, y creo que este es el segundo elemento que tenemos que poner arriba de la mesa y que tiene que ver, más allá de los discursos, con las propuestas concretas que en 48 horas después se le entregó al presidente de la República. Aquí hay un amplio sector de uruguayas y uruguayas que la está pasando mal, que ni siquiera representamos, pero por los cuales estamos dispuestos a luchar. Porque aquí estamos hablando de centenares de desempleados, de subempleados, de que están explotados en el sistema informal, que ni siquiera lamentablemente están afiliados a un sindicato porque no hay organización o porque no tienen cómo hacerlo, pero que sin embargo hoy la están pasando muy mal desde el punto de vista del empleo, de sus ingresos, de sus condiciones de vida. Y creo que el movimiento sindical colocó este tema arriba de la mesa. Yo creo que hay que tomar carne y tenemos que hacer conciencia de que estamos ante una emergencia social. Bien. Estamos ante una emergencia social. Y que el gobierno no puede seguir mirando para el costado en el marco de esta emergencia social y no puede seguir responsabilizando a la misma de la pandemia o de la guerra en Ucrania. Porque vamos a ser claros, yo vengo ahora de un debate con algunos compañeros. Ustedes tienen que recordar que en la campaña electoral 2019, quienes hoy gobiernan dijeron que la prioridad iba a ser reducir el déficit fiscal. Sí. Y que para ello había que reducir en 900 millones de dólares el presupuesto del Estado. O sea, esto lo dijeron en 2019 y lo comenzaron a aplicar al segundo día de gobierno, antes que estallara la emergencia sanitaria, la pandemia y ni que hablar la guerra en Ucrania. Por lo tanto, se ha venido sustentando y ejecutando un plan de gobierno que en materia de política económica ha puesto el acento en procesar un ajuste que afecta a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, porque además la opción ideológica y política del gobierno es conservar los privilegios y mejorarlos de unos pocos. Esto es ideológico. Claro. Yo escuchaba al secretario de Presidencia el otro día decir que el PCNT había colocado un discurso muy ideológico y sesentista. Y lo decía en la Plaza Tacuarembó porque, claro, esas cosas que a veces los viajes nos permiten hoy día, contando con algún compañero o compañera que maneje, vos podés leer, claro, ¿no?, algunas cosas cuando estás muy distante, ¿no? Entonces yo decía en el acto de Tacuarembó, bueno, bien, se desayunó el secretario de Presidencia que este es un movimiento sindical ideologizado, porque vamos por una perspectiva larga de la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotadores, está desde el día 1, claro. O sea, nunca le mentimos a la sociedad uruguaya. Ahora, también hizo un acto de sincericidio, ¿no? Dijo que teníamos un discurso sesentista. ¿Y no será que estamos en algún sentido en un escenario donde el mismo herrerismo del 58 que suscribía las cartas de intenciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, promovía el saqueo contra nuestro pueblo en materia de salario, de jubilaciones, de inversión pública? ¿No estaremos ante un escenario de esa naturaleza? Entonces creo que hoy el Uruguay tiene que tener la certeza y la tranquilidad de que aquí hay un movimiento sindical maduro, con capacidad de movilización, con capacidad de articulación y con capacidad de propuesta. Y ahora la pelota está en la cancha del gobierno. Porque el otro día escuchábamos al gobierno decir, bueno, las propuestas que hizo el Frente Amplio son bárbaras, maravillosas, pero no dice cómo se financian. Ah, bueno, aquí sí le entregamos 10 propuestas y 4 fuentes de financiamiento. Si el gobierno no lo hace es por una acción política e ideológica, no porque no pueda. Porque así como estalló la emergencia sanitaria y hubo que crear un impuesto al trabajo, ¿no? Sí. Le estamos proponiendo un impuesto transitorio para financiar este plan que es transitorio, pero que le va a dar respuesta a miles, a centenares de miles de uruguayas y uruguayos que hoy la están pasando mal. Y que uno lo ve en lo cotidiano. Uno de los grandes temas que estamos discutiendo hoy, por ejemplo, en nuestra federación, es cómo hacemos para paliar la situación de hambre que viven nuestros estudiantes. Porque la administración no los tiene cómo hacerlo, porque los recortes presupuestales, entre otras cosas, dejó sin financiamiento la escasa alimentación escolar que se promovía, por lo menos a nivel de los liceos, no hay recursos, pero hay una demanda instalada donde no hay turno en un centro educativo en cualquier punto del país donde por día 6, 7, 8 chicos de alguna manera manifiesten la falta de comida. Perdona que te corte, no hay recursos, pero el gobierno ahorró. Bueno, ahí está, no hay recursos producto del recorte, porque la priorización de la reducción del déficit fiscal no toma en cuenta la situación de la ciudadanía, de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. O sea, ¿por qué dijimos nosotros que los que movemos las ruedas tenemos que...? Y porque las ruedas que ellos mueven dejan a algunos por el camino y si pueden los pasa por arriba.
Y no les quieren meter la mano en el bolsillo a otros. Bueno, tampoco. yo quiero ver la opción, cuál es la respuesta del gobierno, porque cuando el COVID, ¿lo hizo o no lo hizo? Sí, sí. Porque cuando el COVID dijo vamos a imponer un impuesto a los trabajadores, que eso fue lo que se hizo del sector público. Ahora, sectores como los vinculados a los agronegocios, a la especulación financiera que están haciendo carretilla de guita por cómo es el manejo macroeconómico del gobierno con respecto a la política monetaria. Esos que acumularon 9.000 millones de dólares en 2021 en el exterior, ¿no tienen capacidad contributiva? ¿Les fue tan mal como aquel que perdió el empleo, aquel que tuvo un año de seguro de paro, percibiendo menos ingresos, o aquel que no tuvo la posibilidad de hacer la changa? Claramente no a todos nos fue igual, no todos perdimos. Hubo gente que ganó y ganó mucho. Bueno, se trata hoy, así como en la emergencia sanitaria se le pidió a los trabajadores del Estado una contribución especial y transitoria, de que esos sectores que les ha ido muy bien, particularmente durante el año 2021, bueno, aumente su capacidad contributiva para tener un plan que es modesto, que es paliativo y que es transitorio en buena parte de sus medidas. Otras son más de mediano y largo plazo, porque la discusión, por ejemplo, de un sistema de compras públicas para potenciar la industria nacional en un país donde más del 60% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, pero ocupan casi el 70% de la mano de obra. Si yo no potencio ese elemento de un sistema de compras que priorice la compra a esas empresas, ¿no? Y que no esté mirando tanto a las ventajas de los que van para afuera, sino las que producen para el mercado interno, bueno, tengo un problema porque las voy a liquidar, pero con esa liquidación de ese sector, estoy liquidando mucho más que la unidad productiva concreta de una persona o de un grupo de personas. Estoy hasta hipotecando soberanía como país. Bueno, ahí hay una cuestión que hay que discutir. Hoy hablábamos al principio, en este panorama que se presenta, ¿no? De que el PIT-CNT plantea un plan de lucha, ¿no? De acción de lucha. Tuvimos el acto el 1 de mayo, pero también es cierto que hay distintas miradas sobre esto, independientemente de la posición del PIT-CNT. Capaz que es una buena oportunidad para explicarlo también, ¿no? En esto de que a veces se generan como ansiedades, en esto de que efectivamente hay mucha gente pasándola mal, y hay evaluaciones del tipo, bueno, pero son discursos, ¿no? Y a veces nos queremos reflejar. Hoy hablábamos de la lógica que tiene Argentina, que cuando arrancó Macri, lo primero que hicieron fue ir a prender fuego toda la plaza, porque es la característica que tiene el movimiento en Argentina. Entonces capaz que está bueno poder explicar, si te parece, por qué en Uruguay no tenemos esa dinámica, y también entender que las ansiedades de la percepción de la falta de lucha, en realidad no, en principio, no sé, capaz que vos tenés otra opinión, pero pienso que no es tal, en el entendido que venimos de un año de una lucha enorme, sino que tenemos otras maneras, otra forma de encarar esa lucha. Hay tres componentes que nos diferencian de la región, y yo diría de buena parte del mundo, y creo que tenemos que ser conscientes de eso. Bien. La primera, la existencia de una sola central de trabajadores en el marco de una unidad sin exclusiones. Es un rasgo distintivo que no lo vamos a encontrar en ningún país de la región y en muy poquitos países a nivel mundial. Segundo, un movimiento sindical que tiene una perspectiva histórica de transformación social, pero que actúa en la realidad concreta desde el plano reivindicativo y programático. Es decir, tenemos propuestas reivindicativas para solucionar el problema concreto del hambre de la gente hoy, pero también tenemos una perspectiva programática que la queremos sintetizar en un Congreso del Pueblo para ir a transformaciones más profundas, con incidencia hacia las futuras administraciones. Sí. Tercero, un movimiento sindical que tiene capacidad de interlocución y de articular a amplios sectores de la sociedad, tanto en el campo social como político. Para nosotros la conformación de un bloque social y político es una tarea primordial que habrá que discutir su forma, ¿ah? Pero también es cierto que a ese bloque social y político al cual estamos llamando a construir hay que darle contenido, que básicamente tiene que ser contenido programático, porque lo que estamos proponiendo hoy es para la situación concreta, es respuesta para mañana, en realidad era respuesta para ayer, ¿no? Ahora, en el mediano y largo plazo tenemos que levantar una perspectiva de un programa transformador de muchos aspectos de la realidad social. Entonces, creemos que hay madurez en el movimiento sindical y un amplio sector del campo popular. Muchas de estas discusiones las tuvimos. Yo fui partícipe directo en representación de nuestra central en toda la discusión del referéndum. Sí. Desde por qué vía ir hasta por qué cantidad de artículos ir. Y claramente
claramente hay ansiedades lógicas, entendibles algunas, en algunos sectores, en algunas organizaciones, pero que después los hechos disipan todas esas dudas. De hecho, muchas de las organizaciones en el proceso del referéndum que fueron, por ejemplo, por la opción válida, respetable, de juntar firmas para ir en contra de toda la ley de urgente consideración, que quedaron muy lejos, obviamente, del objetivo, terminaron militando junto a nosotros en la recta final o desde el principio hacia el propio referéndum. Bueno, esto demuestra que hay hechos que hay contradicciones que se van desarrollando sola, que lo que hay que hacer es justamente poder leer esa realidad y poder articular un amplio abanico de alianzas, porque la construcción de alianzas no es que yo me levante un día y digo vamos a generar un campo social y político, un bloque, que no, esto se construye desde la confianza, desde el intercambio fraterno, desde la puesta de ideas arriba de la mesa y de un plan de acción que la sustente. Porque miren, nosotros venimos de cerrar el 27 de marzo con una movilización impresionante, porque hay que analizar lo que fueron los últimos 50, 60 días de movilización pre el 27 de marzo. Generamos un gran 1 de mayo, vamos a generar un gran 20 de mayo. Ya pues tiramos la idea de trabajar para una gran movilización el 8 de julio, que va a venir precedida, a un año de entrega de las firmas, que va a venir precedida de grandes movilizaciones en el sector de trabajadores estatales, particularmente la educación. Es decir, hay un plan continuo de acción. Claramente que uno hace una acción y espera reacciones, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que ir evaluando. En ese marco, yo creo que hoy, por ejemplo, una de las grandes tareas que tenemos, y lo hemos planteado en la última reunión del secretariado, es regularmente retomar la senda del trabajo y la presencia cotidiana de la intersocial. Claro, por ejemplo, como un espacio concreto de esa articulación. Y en paralelo desarrollar todo este plan de acción que yo venía esbozando rápidamente ahora, e incluso ir dándole forma a algo que para nosotros es clave, que es el Congreso del Pueblo. Que se llamará Congreso del Pueblo, Asamblea Ciudadana, no sé, veremos, Encuentro Ciudadano, el nombre lo de menos. Pero lo que está claro es que eso tiene que sellar una fuerte alianza desde el punto de vista social y político con un programa de transformaciones profundas. Porque también hay que hacer un proceso de acumulación de experiencia de lo que fueron los gobiernos progresistas. Donde tuvo sus luces y tuvo sus sombras. Sí, por supuesto. ¿No? Y eso hay que pasarlo por el también de las contradicciones que se van desarrollando, las contradicciones que implicó el ejercicio de la fuerza política como una opción de cambio y el gobierno efectivo. Y eso hay que hacerlo con madurez, en diálogos con otros. Por eso el Congreso del Pueblo para nosotros es una instancia muy importante. Ahora, mientras hacemos todo eso, creemos que para mañana el presidente de la República le dé respuesta a más de 700.000 uruguayas y uruguayas que hoy la están pasando mal. Para eso pusimos una propuesta concreta arriba de la mesa, con 10 puntos que van desde el empleo, al salario, a la asistencia social, la generación de perspectivas de mediano plazo y fuente de financiamiento. José Olivera. José. Claro, porque no sos el único, en Mario Urbano dice José. No, porque, a ver, capaz que puede ser por mi edad, pero digo, uno de los tantos temas, obviamente me preocupan todos los temas planteados por la central, sin lugar a duda, pero uno que también, por lo menos por la delicadeza y el tema concreto que rodea, que tiene que ver con la seguridad social. Digo, de hecho, también ustedes, ya de hecho el movimiento sindical se manifestó en contra, pero también del otro lado, el propio, y ustedes dicen de un diálogo más abierto, involucrar, donde el presidente casi cerró diciendo ya ese diálogo, eso que plantean ustedes, se da. Y el tema que una seguridad social, si uno, la propuesta que viene del gobierno, es durísima. Sí, es durísima. Mira, en forma y en contenido ahí hay diferencias sustantivas con el gobierno, ¿no? De hecho, nosotros no incluimos esos artículos que creaban esta comisión de expertos porque los tiempos demostraban que iba a terminar su trabajo, obviamente, y así los hechos lo demostraron, mucho antes de lo que se pudiera hacer la consulta popular, es decir, el referéndum propiamente dicho. Ahora, en términos de forma, nosotros siempre hablamos de la necesidad de una construcción de un diálogo social amplio, con amplísima participación, que pusiera en discusión toda la seguridad social, no solamente el régimen de jubilaciones y pensiones, porque de esto es lo que se trata. Esta reforma economicista regresiva va a tocar uno de los aspectos del régimen de seguridad social. Régimen de seguridad social que en el Uruguay, por ejemplo, le permitió a miles y a miles de uruguayos transitar la situación de la pandemia en condiciones que en otros países no se podía dar. Ese régimen tan defenestrado por alguna derecha o algunos sectores de la derecha. Así, ¿sí, no? Claro,
es el que sostuvo eso. Entonces, ahí hay una diferencia sustantiva. Nosotros creemos que hay que construir un gran diálogo nacional, buscar consensos sociales y políticos en torno a una reforma que para nosotros es necesaria, pero que tiene que tener un sentido distinto, diferente al que plantea el gobierno. La segunda cuestión es de contenido. Está claro que una reforma regresiva que toca solamente el tema de las jubilaciones y pensiones, que va hacia aumento de la edad de retiro, baja de los promedios de jubilaciones, mantenimiento de los privilegios de cajas como la caja militar, obviamente no vamos a estar dispuestos a acompañar una propuesta de ese tipo, ni mucho menos. Ahora, el gobierno ya entró con este tema en cálculos electorales, porque, miren, cuando uno mide victorias o derrotas, no se puede hacer cuentas de almacenero. Yo creo que una de las grandes victorias que nos dejó el proceso del referéndum, no el 27 de marzo, el 8 de julio, fue que le cambió la agenda y los ritmos de esa agenda al gobierno. Porque esta reforma de la Seguridad Social, si no hubiese estado las 800.000 firmas del 8 de julio, se hubiese procesado, impuesta el año pasado. Ahora el gobierno está calculando, porque es tan regresiva en sus contenidos, que obviamente esto va a tener un costo político muy alto. Y estamos ya prácticamente entrando en el... Yo diría, la bisagra, la mitad. En la bisagra de lo que es el proceso electoral. Sí, sí. Entonces, ahí el gobierno ya ahora empieza a medir los tiempos de otra manera. Y en política la dimensión temporal es fundamental. Pero más allá de esta reflexión, está claro que hay diferencias sustantivas en forma y en contenido, y creemos que en algún sentido, no es casual tampoco que tengamos un nuevo gobierno realista encabezado por un Lacalle promoviendo este tipo de reformas. Yo tengo la mala suerte que como trabajador entré a trabajar en el año 93, o sea que me agarró la reforma del 96, que ya implicó cambios regresivos para varias generaciones, y ahora me va a agarrar esta otra, que también es lo mismo, ¿no? Pero que ahí hay temas que hay que analizar con mucho detenimiento, o sea, ¿cómo eliminan el problema de los cincuentones que tuvimos con la reforma del 96? Y diciendo esto es a partir de los que nacieron en el 67. Ahí vos eliminás porque estás hablando de un promedio de generacional que ya supera los 50. Ahora muchos de ellos van a estar muy cercanos, si trabajaron más o menos dentro de lo que son los cálculos normales, en el entorno de 30 años de aportación. Y vos le vas a aumentar en su último tramo, pero además le vas a bajar la tasa de reemplazo. Es decir, es terrible por donde se mire. Por lo tanto... También creemos que esto hay que ponerlo en la agenda social y política, y es parte de las discusiones que el movimiento sindical va a comenzar a intercambiar con otros actores. Bien. Bueno, estamos casi en el final No, Paola. No, te estaba mirando para ver. Estamos casi en el final, pero también aprovechar, porque independientemente que estamos hablando de 1 de mayo, toda la situación esta, no podemos dejar tampoco de preguntarte sobre la situación de FENAPES, ¿no? Y FENAPES está en el ojo de la tormenta por su concepción, por su capacidad de movilización, por su coherencia. Está claro que estamos siendo objeto de un proceso de persecución antisindical que hacía muchísimas décadas no se veía, que incluso los promotores de quienes la llevan adelante nos hablan de república, de Estado de Derecho, pero en sus metodologías son fascistas, porque ya no admiten que puedan haber opiniones contrarias, ya te ven como más que como adversario, como enemigo. Entonces hay que hacerte desaparecer de alguna forma de la escena nacional. Y esto se está haciendo desde distintos lugares, desde los medios de comunicación hegemónicos que les son afines, desde una parte del Parlamento, desde una parte de las propias autoridades de la educación. Fíjense ustedes que hoy tenemos que enfrentar a algunos de nosotros que se manejen nuestros nombres públicamente, atribuyéndonos un conjunto de delitos que uno se pregunta, bueno, ¿en qué se basa? ¿No? Y sin embargo, nadie se llama a reflexión por lo que implica esto en el interior de la persona, su familia, sus entornos, ¿no? Porque hay un ensañamiento. Lo decía el promotor de todo esto, el diputado Esquipaña, en una nota hace muy pocos días. El papel de FENAPE fue central en el referéndum, por lo tanto hay que matarlo. No lo dijo en estos términos, pero lo dejó entrever. Como referencia. ¿No? Como referencia. Entonces, somos conscientes también de esta situación, ¿eh? Somos conscientes y la estamos enfrentando con mucha fortaleza, porque fortaleza que nos da la gente, que nos da el movimiento sindical, que nos da las intersociales. Mire, cuando uno recorre el país
seres anónimos que uno no los conoce y ellos te ven por televisión o te escuchan en una radio que se arrima a decirte o a expresar su solidaridad. Esta derecha tiene un problema de legitimación muy grande. Yo lo decía hace pocos días en un encuentro con compañeros en un punto del interior, allá por Jun. Cada vez que ha habido convocatoria al cuerpo docente a expresarse en torno a grandes temas, los sindicatos hemos salido ampliamente fortalecidos, y particularmente la FENAPES. En la elección del Codicen de la ANEP, el candidato más votado fue el candidato de la FENAPE. A pesar de que Schipani hizo campaña junto a otros legisladores blancos, hasta distribuyendo listas en el día de la elección, el 75% de la gente que optó por un candidato optó por los candidatos sindicales. Eso es una demostración clara de legitimidad y representatividad. Lo que pasó en las asambleas técnico-docentes el otro día, cuando presentaron este mamarracho recorte y pegue de los documentos del Banco Mundial como marco curricular nacional, que el nacional lo único que tiene es el nombre, porque en realidad es un recorte y pegue de una serie de documentos que emanado del Banco Mundial. Amplísimos sectores del cuerpo docente, claramente la inmensa mayoría no sindicalizado, rechazó de plano esta propuesta, y allí estuvo la federación aportando documentación, porque para discutir algunas cosas hay que presentar documentos, evidencia, y la gente las tomó, las analizó, las planteó, y hubo un rotundo rechazo que ahora obliga al presidente del Códice de la ANEP salir, porque sigue en campaña electoral, a recorrer el país con toda una parafernalia de comunicación de atrás. De hecho, contrató algunos correligionarios que estaban desempleados en el Códice de la ANEP, cuando no hay plata para la comida de los muchachos, cuando no hay plata para los auxiliares de servicio, cuando estamos perdiendo salario en el sector. En el Códice se contratan expertos que no sabemos de dónde salen para sostener una campaña como la del marco curricular nacional. Por lo tanto, consciente de la realidad en cual estamos, consciente del papel que estamos jugando, pero al abrigo de nuestro campo popular, de nuestro movimiento sindical, cada día más fortalecido. Muy bien, clarísimo. Entonces, la entrevista que manteníamos justamente con el presidente de FENAPES, aprovechándolo en esta oportunidad por el tema del PIT-CNT, bueno, la presentación de los documentos, el documento de la central y el 1 de mayo, y bueno, ahora cerrando con este tema que también lo veníamos tratando desde A la Izquierda Late el Corazón. Un anuncio cortito antes. El 26 de mayo vamos a estar viajando junto al compañero Jorge Fogata Bermúdez y la compañera Vanessa Bustamante para participar de la 110 conferencia de la OIT, donde uno de los temas que vamos a estar trabajando en esa comparecencia es el conjunto de denuncias por persecución antisindical que la FENAPES ha hecho ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Lo que queda claro es que lo que no está pasando es lo que se quiere instalar de que la FENAPES está aislada, ¿no? La misma sensación que daba cuando hablaba el compañero Emiliano el miércoles en la entrevista, que esa percepción que se quiere plantear de desaforados, aislados sindicalmente no ocurre, y eso se percibe con claridad en el apoyo, como decía el compañero electoral, y también en el contacto con la gente. Bueno, sí, que también lo mencionaba Mandacena ayer, claro, por eso. En el programa. Sí. Digo, totalmente clarísimo todo. No sé, nos estamos despidiendo, ¿les parece? Bien. Muchísimas gracias acá al compañero. A ustedes. Recordar también por qué teléfono se pueden comunicar. 092-1958-55. Se pueden suscribir, se pueden mandar sus mensajes, abrazos, besos. Bueno, y los recursos que tenemos nosotros, que son las audiciones de radio y el Popular y nuestro portal, sin lugar a duda, está dispuesto a disposición sin ninguna duda. Así que te agradecemos. A ustedes. Gracias, José, por estar con nosotros. Nos vemos el viernes que viene en el Popular en Radio. Un poquito más viejos. Sí. Más viejos.